El día ha mejorado notablemente, lindo día, solcito, calorcito para escuchar un rato la radio y charlaron también con Juan José Sebrelli, con Marcelo Giofré, que ya están aquí con nosotros. Gracias por estar, bienvenidos a ambos. Gracias a ustedes. Muy bien, Marcelo, bienvenido también. Vamos a hablar de un libro muy interesante, es un libro distinto a todos. ¿En qué sentido? El libro se llama Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Y recién le decía en el corte, y ellos me confirmaban, es el primer libro que se escribe en la Argentina sobre la experiencia de la cuarentena, sobre lo que hemos vivido estos meses en la Argentina, no a nivel sanitario, sino a nivel social, a nivel político, lo que ha significado para la actitud de cada uno. Y lo interesante de este libro es que tal vez ahora, 8 meses después, ya en Dispo, después del funeral de Maradona, que ha sido también como un gran hito de concentración y aglomeración de gente en plena pandemia, estamos como más acostumbrados a la idea de salir a la calle, de ir a un comercio, de poder juntarse con familiares o amigos en algún ámbito al aire libre. Pero cuando Sebrelli empezó a decir ciertas cosas en la Argentina, nadie se animaba a decirlas. Nadie se animaba a hablar de desobediencia civil, nadie se animaba a decir abran las persianas de los comercios. Esto lo hizo Sebrelli en televisión, en público, y generó dos cosas. Primero, un lío bárbaro, y segundo, este libro que ahora sí está publicado y presentaremos el día de hoy. Juan José, bienvenido, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, Marcelo, gracias también por estar. Es un libro a 4 manos. A 4 manos. Bueno, haremos esta entrevista a 2 voces, entonces con perdón de los colegas de otro programa. Cuéntenme un poquito cómo nació y qué es lo que empieza a definir un poco esa necesidad de sacar este libro, de empezar a escribirlo. No, nació en el programa ese de televisivo, de Feynman, sí. No, Feynman. De Diego Seigman, Diego Seigman. Empezó ahí, pero lo fundamental tal vez fue no tanto la intervención en ese momento de Sebrelli ahí, sino el desconocimiento que mostró la sociedad respecto de lo que era la desobediencia civil. Pues Sebrelli lo plantea en ese momento específicamente por el tema de la cuarentena. La desobediencia civil es un fenómeno que en los Estados Unidos y en Alemania es muy común. Y acá, cuando él lo plantea, le dicen, ¿pero qué está planteando la revolución? ¿Está planteando una rebelión? Un montón de periodistas conocidos, gente importante, pidió la detención de Sebrelli. Es más, hubo una acción penal que cayó en el juzgado de Rafecas. Y el propio presidente de la República se mostró muy asombrado de que un intelectual hablara en esos términos. Sí. ¿Y cuál es la definición de desobediencia la cuestión es así, vamos a tratar de plantearlo para que la gente lo pueda entender Por bien. supuesto. Tenemos de un lado sociedades absolutamente democráticas, en donde se plantean cuestiones que se pueden resolver a largo plazo. Ahí no va la desobediencia civil porque va la elección. Es decir, ese hiato que hay entre una elección y otra, 4 años, si se puede esperar, se espera, la gente vota a otro, se resuelve. No tiene que ser un problema urgente. Del otro lado tenés una dictadura. En una dictadura tampoco va la desobediencia civil. Ceausescu. ¿Qué le iban a ir a explicar a Ceausescu? No, por favor, acá tenemos un problema de afectación de un grupito. Lo mataban. O Putin mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se hace en una dictadura? Se lo mata el dictador, como pasó con Ceausescu. ¿Qué se hace en una democracia? Se espera la siguiente elección. La desobediencia civil es para casos de democracia que tienen, sin embargo, fallas importantes. ¿Y qué es la desobediencia civil? Es frente a una afectación a un grupo negro, por ejemplo, negros que en el sur de Estados Unidos lo obligaban a ceder el asiento cuando no había más asientos. Rosa Parker, que no aceptaba ceder su asiento. Eso es un caso de desobediencia civil. Los gays en el Greenwich Village, que no los dejaban estar sentados en los bares. Un día llamaron a todos los amigos de Nueva York, es el Día del Orgullo Gay. Bueno, y así sucesivamente. Acá lo que planteó Sebrelli en ese programa dijo, hay un grupo, comerciantes, un grupo muy numeroso de gente que se está fundiendo con una política que es ridícula, porque están encerrando gente sana mientras no testean, ni trazan, ni aíslan a los enfermos. Y esto es ridículo, entonces ahí lo plantea. Y la gran diferencia entre la desobediencia civil y, digamos, por ejemplo, un delincuente, porque en los dos
hay una violación de la ley. Pero ¿cuál es la gran diferencia? Claro. En la desobediencia civil se hace de modo público. ¿Por qué? Porque se busca cambiar una partecita de la legislación. Y a diferencia de la revolución, no se busca cambiar toda la legislación, se busca cambiar una partecita. Entonces, es más, en la desobediencia civil, como Jane Fonda, ahí en las escalinatas del Congreso en Estados Unidos, es calculado para la policía. La policía puede calcular la situación. Lo que planteó Sebrelli fue que todos los comerciantes levantaran al mismo tiempo sus persianas. Y dijo una cosa muy importante, además. Dijo, sin piedras, Claro. con barbijo, sin violencia, porque esa es la diferencia con el piquetero que te corta la calle. Correcto. Ahí no es desobediencia civil, porque, como lo define Rawls, que fue uno de los teóricos principales del siglo XX en el tema de la desobediencia civil, lo que dice es que no debe afectar a terceros. ¿Y qué pasó cuando dijiste esto, Juan José? ¿Qué se generó después, a partir de tu frase? Fuiste como uno de los primeros. Sí, no, fui el primero. El primero. Y yo descubrí que buena parte de los intelectuales y de los comunicadores de los medios no tienen cultura, demasiada cultura, porque eso está en cualquier libro de teoría política. En cualquier libro de teoría política aparece, siglo XIX, ¿no? Stuart Mill, todos hablan de desobediencia así. Acá no se sabía. Por eso causó esa sensación que pidieron un payaso de la televisión, que no lo voy a nombrar, y cómo es posible que ningún fiscal todavía le haya hecho un juicio sobre eso. Y nuestro presidente, con más finura, dijo, bueno, se asombraba de que un intelectual como yo dijera semejante disparate. Ahora, José, hay una circunstancia de una pandemia, ¿verdad? La pandemia hace que el gobierno tome una serie de medidas en todos los países del mundo, sucedió con distinta magnitud, restrictivas de la libertad. ¿Dónde está el margen para desconocer la capacidad del Estado o dónde está el margen para ponerle un límite al Estado en esa capacidad de limitar? Porque inexorablemente las va a limitar. Va a haber limitación sí o sí de libertades en ese en el objetivo de gestionar una pandemia. Claro, yo digo muy bien, mantener la distancia social, usar un barbijo como lo uso yo, eso me parece muy bien. Pero abrir, abren ciertos acontecimientos perfectamente superfluos y las escuelas siguen cerradas. Las escuelas siguen cerradas, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Se dan clases con espacios sí, y básicamente yo no estoy contra la cuarentena sanitaria. Esto es una cuarentena política, social, económica y además sanitaria. Totalmente. Y en lo sanitario fracasó, como se ha visto. Hoy estamos en los primeros lugares del mundo, porque lo que había que hacer no era encerrar a la gente, sino hacer testeos, muestreos, tomar los enfermos y mandarlos a un hospital, o si no había camas en el hospital, a un hotel, aislarlos. Eso, y no a la gente sana, como a mí mismo me pararon en la calle en los primeros días. Me fui a una plaza cerca de mi casa donde no había nadie, estaba yo solo, sentado, tomando aire. Yo vivo en un departamento, encerrado todo el día, necesitaba aire. Y bueno, inmediatamente me vinieron a sacar. Inmediatamente. Hay una respuesta que te quería dar, Martín, respecto específicamente de lo que preguntaste. Vos podés, por ejemplo, iniciarle juicio a quien quieras. Por ejemplo, ahora podés agarrar y decir, Juan José Sebrelli me robó la ensalada. Y te lo van a aceptar. ¿Por qué no lo vas a presentar? No lo vas a presentar porque la demanda seguramente va a ser rechazada, te van a aplicar costas, vas a tener... Lo mismo pasa con la desobediencia civil. Es decir, hay que confiar en la libertad del individuo. Y cuando el individuo comete la desobediencia civil de modo imprudente, paga con su libertad, con su vida... Hay miles de situaciones. Es decir,
el cálculo que el individuo hace tiene que ver con la razonabilidad de la justicia comunitaria. Es decir, la señora Sara, ¿por qué sale? Sale y se pone a 3 kilómetros a la redonda, no había nadie. La mujer que tomaba sol en Tomaba los bosques de sol Palermo. ahí. ¿Por qué cuando el policía llama, cuando termina su operativo, 10 patrulleros para sacar a una vieja de 80 y pico de años que lo único que hacía era tomar el sol sola 3 kilómetros a la redonda? La policía termina el operativo, le pregunta al juez, ¿qué hago con esta señora? El juez le dice, nada. ¿Por qué? Porque cuando ella sale, ella sabía que la justicia comunitaria, como Antígona cuando quería enterrar a su hermano, reconoce que una vieja sola puede tomar sol. Era ridículo, es decir, cuando el individuo hace las cosas de acuerdo a la justicia comunitaria no va a tener problema. Y Marcelo, también pienso que más allá de estas sobreactuaciones, ¿no? Como el caso de Sara o lo que le pasó a Juan José cuando salió a tomar o Ariel aire. Suárez. Por supuesto, hubo sobreactuaciones, hubo, digamos, casi actos para la tribuna, si querés. Sí. Pero más allá de eso también quedó claro, en palabra, no sé, desde el ministro Berni en la provincia de Buenos Aires, cuando decía, y los controles, sí, un poco son testimoniales, porque pensamos que disuaden per se, pero no porque vayan a tener una consecuencia efectiva, porque sabemos que esas acciones, salvo en casos muy extremos o de reincidencias, quedaron en la nada, porque el Estado no puede operar, no puede quedó en la procesar. nada, por ejemplo, es los que mataron. No, claro, la bueno, gente que mataron, claro. La gente que le sacaron sus autos y que todavía no se los han devuelto a mucha gente. O la gente que tenía un pariente moribundo, hijos o padres, y no los pudo ver, eso es un absurdo. Y es irrecuperable también. El parámetro básico que el individuo debe tomar para saber si hace desobediencia civil o no son las 3 cuestiones que John Locke plantea en el siglo XVII. Yo, antes del contrato social, tengo libertad, vida y propiedad. Incluso propiedad, plantea John Locke en el segundo ensayo. Entonces, si yo después, en el Estado social, pierdo alguno de esos 3, ¿por qué voy a aceptar el poder del Estado? Si yo estaba mejor antes de la situación del contrato social. Súper interesante esto de libertad, vida y propiedad. Vamos a ir a las noticias un segundo, pero quiero dejar planteado lo siguiente. Recién Juan José Sebrelli decía, esta es una cuarentena o fue una cuarentena política. Quiero analizar esos parámetros también, ¿no? ¿Cuánto tuvo de política, cuánto tuvo de instrumento tentador para un gobierno que ya venía con ciertas antecedentes más bien autoritarios, ¿no? ¿Cuánto de esto resultó hasta agradable en un punto, ¿no? La posibilidad de controlar a la sociedad con instrumentos que jamás hubieran imaginado y de golpe tenían en la mano. Estamos con Juan José Sebrelli, con Marcelo Giofré, escuchamos las noticias de Mitre Informa Primero y seguimos charlando sobre este libro, Desobediencia Civil y Libertad Responsable. 4 grados, 1/10 la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos con Juan José Sebrelli, con Marcelo Giofré. Acaban de publicar Desobediencia Civil y Libertad Responsable. Juan José había quedado pendiente. Vos decías, es una cuarentena política. Fue una cuarentena política. ¿Crees que en algún momento el gobierno se entusiasmó con el instrumento y aprovechó? Obviamente, porque el gobierno no sabe para dónde ir. No sabía en esa época, no lo sabía ahora. Fernández. Cristina sí sabe dónde ir, pero tiene ciertos impedimentos que no se los permite hacer muy rápidamente. Pero Fernández no sabe dónde ir. Fernández es la persona que ya ha llevado la ambigüedad al extremo. Yo digo siempre, todos cambiamos de un día para el otro, de un mes para el otro, de un año para el otro. Él cambia en el mismo momento, hace una frase, pone punto y coma en la mitad, hace una pausa, y la segunda mitad de la frase es todo lo contrario de lo que dijo la primera. Por ejemplo, en el caso de los campos y Grabois. De los campos. Dijo, primera parte de la frase, Grabois cometió un delito. Segunda parte de la frase, no está del todo, la idea de Grabois no está del todo mal. ¿A qué se lo atribuís eso? Yo el otro día lo planteaba con la frase que a mí de todas las que dijo Fernández, que yo pensé que ya no me iba a sorprender nunca más en la vida con nada, me liquidó la última, la de en Argentina no hay hambre gracias a nosotros, sí. Y además todos los argentinos tuvieron un tratamiento sanitario adecuado cuando Abigail fue el gran caso
de conmoción hace 10 días, no es que pasaron 2 años. ¿Lo hace por cinismo? ¿Lo hace porque de verdad está convencido de lo que dice? ¿Lo hace porque no sabe a quién hablarle, si a Cristina, si a los blandos, si a los duros? ¿Por qué? No, él es un cínico que no cree en nada. O sea, tenemos la pareja de una paranoica que cree en los delirios, porque ella cree en todo lo que dice, estoy seguro, y un cínico que no cree en nada. Simplemente se encontró que le regalaban una presidencia de la República que nunca hubiera podido tener, y que no tiene capacidad, y por razones de ya no hubiera podido tener, y listo, y encontró eso. Y así trata de quedar bien con todo el mundo. Habla según el pensamiento de su interlocutor. Y por lo tanto queda mal con todo el mundo. Lo que pasa es que el cínico, cuando se le nota, empieza a ser ineficaz. Claro. Porque Perón, en ese juego que hacía con la izquierda y con la derecha, logró, hasta que le estalló en el 74. Sí, pero lo hacía con mucha más sutileza. Obviamente. Era un político, este no es un político. Para mí es un secretario, el clásico secretario. Fue siempre un secretario en política. Y ahora sigue siendo un secretario de... Lo que fue una metáfora extraordinaria de lo que es la Argentina y el manejo de Fernández fue el tema del velorio de Maradona, porque cualquiera que miraba el día anterior y decía 1 millón de personas por un lado, un velorio corto que quiere la familia por el otro, eran extremos contradictorios, o sea, sí, ensamblar esas dos cosas era imposible. Pero ¿qué pasa? Como él cree que puede ensamblar sus ideas con Cristina, como Perón creyó que podía ensamblar a los montoneros con Lorenzo Miguel, como, digamos, toda esa idea de la Argentina de, bueno, vamos viendo, en algún momento le terminan explotando estas cosas. Por ¿no? supuesto. Ahora a Maradona le hubiera encantado mucho más este quilombo que se armó, que estaba de acuerdo con su vida, que ese velorio familiar, íntimo, privado, tranquilo, que quería Claudia. Martín. Volviendo a la rebelión esta que están planteando en el libro, un poquito exagerado. Desobediencia. La desobediencia. ¿Cuál es el límite o hasta qué punto ese mismo argumento mañana no podría ser usado para decir, bueno, no paguemos más impuestos? Porque este gobierno hay una cosa importante. se roba el dinero, no lo gasta de manera eficiente. Bueno, hay una cosa muy importante ahí. El paradigma de la desobediencia civil, no sé si leíste el libro Desobediencia Civil, justamente, de Henri David Thoreau. Ese libro es justo una rebelión fiscal. Es el libro clásico de la desobediencia civil, 1846. Lamentablemente algunos filósofos kirchneristas no saben ni historia, porque José Pablo Feynman dijo, qué barbaridad Sebrelli, qué ignorante. Henri David Thoreau lo hizo en medio de una dictadura. Era el 10º gobierno democrático norteamericano. James Polk era el presidente y encima del Partido Demócrata. 1846 porque él hizo la rebelión fiscal. El problema que tenía Henri David Thoreau es que en ese momento Estados Unidos estaban en guerra con México. Y entonces él dijo, yo no voy a financiar la guerra con México. Cuando llega el recaudador, le dice, yo no voy a financiar la guerra con México. No le voy a pagar. Lo meten preso. Bueno, una fianza, termina saliendo, y 3 años después, 1849, escribe el libro de Desobediencia Civil. Ahí también, digamos, es lo mismo que te decía antes, el riesgo es ir a la cárcel eventualmente, pero lo que dice Thoreau, y lo que dicen casi todos, Ronald Dworkin, toda la gente de Harvard en general, donde más se ha desarrollado esto es en Harvard, Ronald Dworkin, y en Alemania, Jürgen Habermas. Sí. Lo que dicen básicamente es, si mucha gente deja de pagar el impuesto, lo que quiere decir es que es democrático no pagarlo, porque mucha gente está en contra de ciertas políticas. Entonces, es la forma que hay de cubrir ese bache entre una elección y otra. Así como también es una forma la prensa, porque nosotros en este momento, ¿por qué estamos acá haciendo algunas críticas? Porque es nuestra forma, la forma que tenemos de decirle al gobierno, ustedes están equivocados en esto. Claro. O salir a la calle. La calle, la prensa y cierto tipo de desobediencia civil son las formas de cubrir la democracia discontinua. Claro, las herramientas que hay en el terreno que hay entre una elección y otra. La semidemocracia
o semi-autoritarismo, justamente, como es el gobierno ¿por qué se actual. creen que los populismos... Cada vez menos democrático, cada vez menos democrático. ¿Por qué se creen que los populismos lo primero que hacen cuando asumen es decir, acá empieza la cosa, ahora tenemos que copar todo el periodismo y copar la calle? Porque ellos saben que lo que ya tienen el gobierno, lo que necesitan son los instrumentos de la oposición para gobernar los 4 años. Quería darle una vuelta más a la pregunta de Martín respecto de la desobediencia civil y determinados temas de salud pública. Por ejemplo, la vacuna. En este caso, Juan José, si vos te pondrías la vacuna que se va a comprar en contra del COVID, ¿y qué pensás de la desobediencia respecto de las vacunas? Porque es un tema muy peligroso también. No, yo estoy a favor de la vacuna. Primero, que la vacuna, de todas las vacunas que hay, la que esté más, es cierto, probada, garantizada. Eso es lo primero. Si mi país compra otra vacuna que es más insegura, yo no, ahí sí me rebelaría. Pero no estoy en contra de la vacuna de ninguna manera, me parece una estupidez estar en contra de la vacuna. O sea que eso podría ser un límite para este concepto político que es la desobediencia. Sí, pero primero, si eligen la vacuna, qué sé yo, rusa, que es, o china, que son dudosas, y hay otras que es aprobada por la Unión Europea y por los países más avanzados del mundo, yo voy a elegir esa otra. También no hay que confundir desobediencia civil con objeción de conciencia. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, Muhammad Ali, cuando él le dice yo no voy a la guerra de Vietnam, que podría ser lo que dice Juan José, no me gusta esta vacuna, yo no me la voy a dar, pero yo no quiero que cambien toda la legislación. Lo que dice Muhammad Ali cuando él dice yo no voy a la guerra de Vietnam, él dice a mí ningún Vietcong me dijo nigger. Claro. Por lo tanto yo no voy a ir a la guerra de Vietnam. Yo Pero no es un peleo. problema mío. Claro, yo no peleo. Yo no quiero cambiar la Claro, legislación. pero acá si vos no te vacunás, tenés consecuencias sobre terceros, disminuís Bueno, si es exitosa tu rebelión, sigo con la palabra rebelión yo, si es exitosa tu indisciplina, contagias al resto. Sí, entre lo dice comillas. la Corte en algún fallo, incluso eso, sí. Sí, pero yo considero que esa vacuna no es garantizable para mí. Está bien, pero ¿podés vos individualmente ser el que lo considera o cuando hay una campaña de vacunación el Bueno, Estado... eso tendrá que haber evidentemente informaciones periodísticas y demás sobre cuál es la mejor vacuna y cuáles las vacunas que no están suficientemente comprobadas. Yo me dedicaré a estudiar eso bien, no lo voy a hacer por mi cuenta. Y ahí el debate subyacente es el tema de la obligatoriedad, si debería o no ser obligatorio. Sí, eso puede ser. Sí, aparentemente no lo va a Por hacer. eso, Dicen que no por lo va a eso. hacer. Bueno, como explicaba recién Juan José, ya el gobierno En ese dijo caso ya no es tres desobediencia. cosas distintas, Y dijo sí. al respecto, así que no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir o no. Pensaba justamente en este debate que surgió de la vacuna sí, la vacuna no. Vos, Juan José, en este proceso de escribir este libro, de decir estas cosas que casi nadie se animaba a decir, tuviste COVID. Te agarró. ¿Cómo fue para pasarlo desde lo personal, desde lo público también? Fue una noticia, nosotros aquí la comentamos, por supuesto, mandamos el saludo pertinente. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? ¿Ustedes seguían escribiendo el libro en ese momento, Marcelo? Sí, ¿Cómo fue toda esa parte? Afortunadamente la mente la mantuve perfecto. Además, a los 90 años... 90 tenés. Yo tengo 90, entonces a los 90 años le perdés mucho miedo a la muerte. Aunque parezca mentira, le tenés más miedo a la muerte a los 30 que a los 90. Por los 90 sabés que tenés que morirte, por razones Pero sentís que te dio Por alguna... lo tanto, lo mismo te da morirte de... Claro, no tuviste miedo en ningún momento. No. Es Pero más, te dio cierta, perdón Marcelo, te dio cierta legitimidad mayor para escribir del tema, haber tenido la enfermedad que no haberla tenido. ¿Sentís eso? No, porque yo esa idea la tenía igual, aunque no me hubiera enfermado. Seguramente hubiera escrito el libro aunque no me hubiera enfermado. Marcelo, perdón. no, sé el si- primer día que lo internaron hablamos por teléfono y yo le pregunté, llegado el caso, ¿querés que te pongan el respirador? Porque él no tiene, digamos, parientes así, somos amigos los que de algún modo... ¿querés que te pongan el respirador llegado el caso? Y me dijo no. Lo que era una gran paradoja, porque durante 3 o 4 meses habían estado todos estos canallas que querían que Sebrelli se quedara callado, diciendo, bueno, si quiere opinar contra la cuarentena, que renuncie al respirador. ¿Quién fue que dijo eso? Pero, Decilo. todas las redes llenas, era gente insignificante, pero bueno, gente.
Sí, pero gente pública también. Sí, que decía ese tipo de sí, barbaridades. kirchnerista, para decirlo un poco más. sí. Por eso te preguntaba, porque hay toda una idea absurda, que la Nata siempre dice lo mismo, de que acá si no viviste algo no puedes hablar del tema, ¿viste? Entonces no puedo hablar de Roma porque nunca fui romano. Claro, eso no. Por eso digo, porque lo primero que apareció, ya que estamos hablando en estos términos de honestidad brutal sobre un tema delicado como la muerte, la salud, la vida, la cantidad de desagradables que celebraban cuando Sí. Sebrelli se contagió justamente, ¿vieron? Llamó a la desobediencia civil y miren cómo está ahora, está internado, ¿viste? Como si hubiese sido una especie de castigo divino, o de karma, por eso digo, si había afectado en algo para ustedes, No, para yo ya bien lo o para mal. Ya lo hemos empezado a escribir o a peregrinar antes de que yo me enfermara, y el programa de televisión que dio origen a todo, yo no estaba enfermo. Claro, fue en mayo. Claro, muy bien. Yo no estaba enfermo. Igual te digo, 90 años no lo puedo creer, José. Es Es el impresionante. sistema métrico decimal. La vitalidad, la energía, te digo, es impactante. ¿Y estás bien del COVID? ¿Terminó todo? ¿Tenés alguna...? Sí, tengo ciertos resabios de cansancio. Hay días que estoy cansado, días que no estoy tan cansado. Es lo único. O sea que como fue un libro que hubo que escribirlo muy rápido, Fernández Díaz dice, bueno, en realidad es mentira que lo escribieron rápido. Dice, fueron 60 años de pensar el tema Juan José, Claro. 40 Claro. años más o menos vos. Dice, pero en realidad La Claro, cantidad de el citas proceso- que hay. la factura, la producción del libro fue rápida. Y ya al final, cuando ya lo teníamos y se lo entregamos a Sudamericana, igual temblaban porque decían, Juan José te hace las correcciones hasta el último minuto, Sí. te va cambiando todo. Y él le dijo a la correctora, a la gente, dice, no, yo ya no tengo energía. ¿Para qué? Sí, claro. Sí, claro, que no va a tener. Hasta el capítulo, por ejemplo, de la historia de las pandemias estaba al final, porque yo lo había puesto al final, y me dice, pero ¿cómo vas a poner al final la historia? Tiene que ir al principio la historia de las pandemias. Entonces va en el capítulo 3. Y me cambiaba, y siempre me cambiaba, lo que sería como director de tesis, ¿no? Borges decía, yo no escribo, corrijo. Él corregía hasta los títulos, Borges, le cambiaba de título. Bueno, por ejemplo, el título del último capítulo es Ese, liberalismo de izquierda. Eso quiero hablar. Liberalismo de la idea izquierda. fue de Juan eso José. sí. Cerremos con eso. Contame de qué se Sí, trata este liberalismo capítulo. izquierda, sí, por supuesto. No puedo ser liberal y punto, porque creo que el Estado tiene que existir. Existe el mercado, existe el Estado y existe la sociedad, las tres cosas. Y la sociedad necesita del Estado y necesita del mercado. Los liberales de derecha, los liberales así, sin ningún adjetivo, no creer en el Estado, creer que el mercado, que es lo que existe hoy, el neoliberalismo, el mercado desbocado sin nadie que lo controle y lo limite, y mire, hemos llegado a un estado de caos, de crisis. Pero no es una caricatura económica esa, total. José, de cómo piensan los muchos liberales. No, está bueno, por eso yo me llamo liberal de izquierda. Liberal de izquierda, basándome, no lo inventé yo, lo inventó John Stuart Mill, uno de los grandes liberales. Yo respeto a los liberales ingleses del siglo XIX, a algunos y a otros no. No respeto, por supuesto, a los liberales del siglo XX, que han sido todos liberales, son conservadores, no son Es liberales. muy interesante. El liberal es el que está a favor de la libertad económica, pero siempre, no el Estado sustituyendo al mercado, pero sí controlándolo y viendo que no se desemboque como se desbocó hoy. El mercado actual no tiene control ninguno. No hay Es muy nadie interesante ver la deriva de Francis Fukuyama, porque si vos ves, digamos, 3 momentos de Fukuyama. 1990, después de la caída del muro de Berlín, escribe el libro de el fin de la historia. El fin de la historia. Era la idea de que el capitalismo había triunfado en toda la línea. Años 2000, escribe Political Order y Political Decay, o sea, orden político y decadencia. Él ahí dice, bueno, me parece que estaríamos en problemas, pero estos problemas son coyunturales porque estamos pasando de los estados nacionales a la globalización, pero sigo pensando que lo que dije antes estaba bien. 2018 escribe un libro que se llama Identity, Identidad,
Y él sigue ahí la línea a partir de lo que pasó en la primavera árabe. Un muchacho estaba vendiendo en la calle en Túnez y le incautan la balanza, no podía vender porque no tenía el papel. Le incautan la balanza, le incautan la fruta y le incautan el carro. El tipo se va a la municipalidad a querer protestar, eso se lo banca. El tipo se lo banca, eso se lo banca. Y Fukuyama dice, está bien, porque el perdedor en la sociedad se lo banca. Ahora, el tipo se va a la municipalidad y no lo escuchan. Directamente es ilegible. Este muchacho es ilegible para el Estado. El tipo se va a la plaza, se prende fuego y va al hospital durante 2 meses. En esos 2 meses que está agonizando en el hospital y termina muerto, se produce toda la primavera árabe. Lo que dice Fukuyama es, lo que yo no me di cuenta en 1990 es que el tipo, van 20 a pedir un puesto, uno lo obtiene y los otros 19 no. Se la bancan porque los otros 19 no lo habrán conseguido porque eran más haraganes, porque eran más ineficientes, porque tenían menos antecedentes, porque tenían menos contacto. Pero lo que no puedo es no mirarlos a la cara a los otros 19. Es decir, hay algo de la dignidad humana, y esto es lo que plantea el liberalismo de izquierda. Es decir, vos podés, hacer que una sociedad haya perdedores y ganadores. Lo que no podés es no respetar como ser humano al perdedor. Interesante. Así como el liberalismo a secas no puede existir porque el mercado no se va a ocupar de la educación, no se va a ocupar de que todos tengan una vivienda. Así, del mismo modo, la izquierda a secas termina en los regímenes ya se ha probado a lo largo del siglo XX, stalinismo, macrismo. Porque le falta el componente de la libertad. No, macrismo no, dijiste macrismo. Maoísmo. Esa factura te la van a pasar. No, fue que estaba escribiendo y le hizo el corrector automático. Sí, el corrector automático, muy bien. Bueno, maoísmo, los castrismos está y todos claro, los populismos. Claro. Y el tema de la libertad, ¿no? Yo no creo que hoy pueda hablarse de una izquierda como sustantivo. Es decir, que exista un partido de izquierda no existe. Ya desapareció. Un país de izquierda no existe. Está todo entremezclado. Por eso, pero sí debe existir como adjetivo. Existe el liberalismo de izquierda, como yo fui el primero que habló hace años, en el 83, que fue un escándalo, del fascismo de izquierda. Claro que para sí. referirme a los montoneros. Fue un escándalo. No puede haber un fascismo de izquierda. Sí, puede haber. Ahora está clarísimo. Como puede haber un liberalismo de izquierda, puede haber un fascismo de izquierda. Y populismo de izquierda y de derecha también. Por supuesto, ni hablar. Finalmente Aunque son instrumentos. Siempre hay cosas conectadas. En Italia, por ejemplo, gobernaron 14 meses juntos, 5 estrellas. Exacto, y la Liga Lombarda. Y acá ya lleva 1 año, en la provincia de Buenos Aires, Bernie y Kicillof. Claro, sí, por supuesto. Sí. Es decir, que todo está mezclado hoy. Todo está mezclado. Hay que buscar una mezcla que sea suficientemente equilibrada. Me encantó conversar con ustedes. Gracias, Juan José, por venir. Gracias, Marcelo, también. Juan José, estás hecho un pendejo, estás espléndido. Tienes una energía que contagia, además, unas ganas de escucharte todo el tiempo. Juan José Sebrelli y Marcelo Giofré, Desobediencia Civil y Libertad Responsable, publica Sudamericana. Gracias por haber estado acá, Un placer verlos. Gracias por haberme invitado. 1 de la tarde.